Volvemos a otra mirada en Radio Polar. No olvides sintonizarnos en la 96.5 y vernos en Facebook Live de Radio Polar. Como les dije antes de irnos a comerciales, vamos ahora a hablar sobre los resultados que dio la Fiscalía y uno bastante sorprendente, bastante raro que estemos en el cuarto lugar a nivel nacional con la mayor tasa de delitos en la ley del tránsito. Claudia, me gustaría saber, ¿a qué crees tú que sea este lugar que nos posiciona tan negativamente? Tenemos unos índices. Primero, yo creo, lo primero es que tenemos el parque vehicular proporcionalmente hablando más grande de Chile. Eso es un dato. Estamos, por lo menos yo, los últimos datos que recuerdo, la Liz me hace unos gestos ahí, afuera de cámara. Que parece que otro el dato, pero yo lo corrige si no. Lo que yo recuerdo, porque además el tema de tener zona franca, la posibilidad de comprar un vehículo barato, hoy día parece, si mal no recuerdo, la última cifra era así como 60.000 vehículos APP en la ciudad o en la región, entonces estamos hablando de 2 por 1 más o menos, o 1 cada 3 personas, un vehículo. Entonces, claro, primero tenemos un alto parque vehicular, por lo tanto es fácil de ahí tener altas cifras en ese espacio. Lo decía en algún minuto el director del tránsito, creo que eran más de 20.000 personas que conducían sin licencia de conducir en Punta Arenas. Eso es muy particular de la región. A mí me sorprende mucho. No sé por qué. La verdad es que yo cifra, Claudia, ¿verdad? son del año 2001, son 19.000 vehículos que se adquirieron, que se suman a los que ya había. 6.000 aumentaron el año pasado, Sí, ¿verdad? El y parque tenemos el 2018, estaba bien tu dato, 60.000 vehículos, y para este año se estima un promedio de 3.000, que es lo que se calcula para atrás, ¿cierto? Y cuando dices tú 20.000 vehículos sin licencia, o sea... Somos bien. Tenemos 20.000 vehículos Claro, y 10.000 sí. licencias solicitadas al año, y de hecho esto ha ido a la baja. Del 2014 a la fecha ha ido desde 12.000 que se solicitaba, vamos a 9.000. Entonces ahí hay un factor importante a considerar de por qué pudiéramos estar aumentando en los delitos de tránsito. Y la gente tiene mucho temor, fíjate, muchas veces a dar el examen, el teórico, como cambió el teórico hace un par de años atrás ya. Y la gente tiene temor muchas veces porque se hace online, porque se hace en línea a través de internet o en computador en realidad, y mucha gente no tiene manejo, entonces evita hacer ciertos trámites. Y otra cosa, que nosotros tenemos altos índices de consumo de alcohol. Sí. Eso es muy importante decirlo, porque, yo quisiera agregar el tema ese de que dato un dato puede ser la cantidad de vehículos, pero hay otra cuestión que tiene que ver con nuestra cultura. Y nuestra cultura de exceso en términos del consumo de alcohol, Droga. en el exceso de los límites de velocidad. O sea, ahí son varios excesos. Entonces, por lo tanto, yo creo que, y si bien es cierto, la ley Emilia ha sido muy exitosa en el país en los 4 años que tiene de vigencia. Los delitos viales, o sea, las muertes asociadas a la conducción en estado de ebriedad han bajado un 40%. Lo decía, creo, hace muy pocos días Carolina Figueroa, la presidenta de la Fundación Emilia, que en países como Japón y otros países se han demorado, no sé, 25 años en bajar un 30% con medidas legislativas. Entonces ha sido muy exitosa la ley Emilia. Y en Magallanes, nosotros el primer año tuvimos una baja, y ya desde en el primer y segundo año hubo bajas, en el tercer y cuarto año han estado estancadas. Por lo tanto, hay una situación, y uno también con la misma, el léxico, que es cierto, que uno utiliza, porque estos no son accidentes, son delitos, siniestros, delitos viales, que están asociados al consumo de hoy día. Además, con el narcotest uno puede evidenciar que hay consumos asociados de droga. Sin duda es insuficiente solo un narcotest por región, pero también pudiera haber un compromiso adicional, dado estas cifras, de que, no sé, el gobierno regional pudiera aportar con más recursos para tener más fiscalización y también más instrumentos de fiscalización, ¿cierto? Los carabineros, la ambulancia, que es la que hace la alcoholemia. En el caso de
de aquellas conducciones asociadas al consumo, pero también mayor fiscalización. Yo creo que ahí es donde también hay un punto negativo, que dado nuestras conductas culturales, lamentablemente no hay otra forma que no sea la fiscalización la que pueda cambiar esto. Y por otro lado, sin duda, la educación también va acompañada de la educación es la fundamental. educación, lo que tú decías, 20.000 personas, o sea, 20.000 personas sin vehículos sin licencia. O sea, también cuando uno ve las noticias, que un joven de 16 años, de 17 años, iba manejando un vehículo, o sea, me imagino que no tiene los recursos para manejar un vehículo, hay una familia detrás que le permite también que pueda manejar sin licencia. Entonces hay ciertos límites que nosotros hemos ido dejando pasar y hemos naturalizado muchas cosas asociadas a esto, y que finalmente ponen en riesgo no solo la vida del que va conduciendo, sino también de toda la comunidad. Justamente. Ahí está el trasfondo del tema del alcoholismo. ¿Consideras, Liz, tú, que en esta región está muy normalizado el alcoholismo? ¿Crees que una medida podría ser como más de raíz? Porque ¿qué estamos hablando? Estamos viendo cómo enfrentarnos a lo que ya es, pero en el fondo lo ideal sería de que no existiera estos altos índices de alcoholismo que se producen. ¿Por qué? Por el clima, la oscuridad, el encierro, Cuidado con tus comentarios. La base no es solamente que fiscalicen más, eso es como para encontrarlos en el fondo, pero la idea es que estas cifras pudieran con el tiempo disminuir, que no estemos en el cuarto lugar sino en el último lugar. ¿Se debe esto a que tenemos muy normalizado el alcoholismo en la región? Mira, para todo. No sé si está normalizado, pero sí ya está en la región. No se puede negar. Nosotros tenemos una zona franca que además nos permite. Nos vende barato, como dice Claudia, el alcohol, y también hay una adquisición más fácil de esto, ¿ya? Y bueno, como gobierno estamos con nuestra campaña de tolerancia cero que hemos estado realizando durante varios fines de semana. También tenemos unos proyectos que se llaman Zona Calma y que les contaba hace unos minutos, que tienen que ver con que en algunos lugares de residencia, ¿cierto? Donde se han producido altos índices de accidentabilidad, se va a disminuir la velocidad a 30 kilómetros. ¿Ya? Eso vendría a disminuir, sobre todo en Costanera, que tenemos estos altos índices de accidentes con el tema de las carreras clandestinas, y además se van a aumentar las sanciones, que eso esperamos también que reduzca un poco y que amedrente de alguna manera el hecho de exponerse a correr, ¿ya? Y correr sin licencia, con alcohol, o sea, le vamos sumando un montón de excesos, como decía Paola. Sí. Y un dato ahí bastante interesante también del análisis desde la perspectiva de género: el 96% de los infractores de ley Emilia son hombres. Sí. Yo creo que también, Entonces, en el aumento de la cifra, ¿no es cierto? Hay varios factores que influyen. Uno es obviamente el exceso de alcohol dentro de la gente en nuestra región, ¿no es cierto? Dadas condiciones climáticas, la accesibilidad que hay para la compra, ¿no es cierto? La poca educación también con respecto a la educación cívica, quizás en varios temas, no tan solo en un tema de manejar o de consumo de alcohol o de drogas, sino también en lo que estamos hablando de los abusos. Una serie de temas que de repente son súper importantes también tocarlos como educación cívica en un colegio o también en la casa, pero en forma más reiterativa. Además de eso, yo creo que el tema de cómo está construido Punta Arenas con esas grandes avenidas, ¿no es cierto?, con muy pocos semáforos, con muy poco carabinero también que esté fiscalizando, que también hay que mencionarlo. Yo creo que se conjugan varias cosas. Entonces es importante educación, ¿no es cierto?, a la gente en general, sobre todo a los jóvenes de que están en primero medio, porque ahí empieza el consumo de alcohol. Mayor, ¿no es cierto?, fiscalización en terreno, en las vías que son obviamente que se tienden a manejar rápido, o sea, Avenida Frey, Avenida Bulnes, Costanera, Avenida España tiene igual semáforo, igual que Frey, pero igual la gente maneja rápido. Si una persona hoy en día anda a 40 o a 50, igual te pasan, te tocan la bocina porque estás haciendo taco, y eso es que la velocidad máxima hoy en día es 50. Entonces hay varios factores que se conjugan, y eso hace también, además de la falta de licencia de
O sea, 20.000 vehículos o personas, ¿no es cierto?, sin licencia, es muchísimo. Entonces, hay muchos factores que hoy en día se están conjugando donde distintos actores tienen que intervenir. La familia, el colegio, el gobierno. Entonces, hay muchas cosas que tienen que enlazarse para poder disminuir esta cifra a nivel regional. Yo quiero agregar algo ahí y que tiene que ver con lo que han repetido todos ustedes y que tiene que ver con la familia. Y volvemos de nuevo a la familia, ¿cierto? Yo creo que uno, además de la educación también tiene que ver con el explicarle a nuestros hijos la responsabilidad de entregarle un vehículo, de entregarle incluso un celular. Pueden ser instrumentos muy útiles, ¿cierto? Y que también nos ha permitido desarrollarnos dentro de la sociedad. Pero mal utilizado, pucha que causa daño. Entonces eso es concientizar a nuestros hijos, ¿ya? En los colegios también, ¿ya? Sí, bueno, a continuación, antes que se nos acabe el programa, queremos tocar también un... pero ¿cómo? Sí, ¿Otra pasó vez nomás? volando. No, que pasa muy Vamos a rápido hacerlo el de tiempo. Eran 2 horas. Con 5 mujeres. Sí, sin duda. Vamos a pasar a un tema nacional, un tema bastante relevante. Esta semana la Comisión de Educación rechazó la idea de legislar el proyecto de admisión justa. Esto lo que busca es venir a hacer ajustes al sistema de admisión escolar, el cual entró en vigencia el 2016. Fue una de las principales reformas que tuvo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y hoy en día lo que quiere es apelar al mérito y al esfuerzo en alguno de sus cambios. Claudia, cuéntame, ¿qué te parece a ti el que la Comisión de Educación rechace la idea de legislar este proyecto? Y Yanira mueve la cabeza. Terrible, Sí, todo lo terrible. contrario. Dale nomás, dale, Claudia. No, Sí, yo te contesto. mira, después me contestan, ¿viste? No, lo que pasa es que tenemos miradas distintas. Tenemos Otra miradas mirada. distintas, tenemos otra mirada. Pues ahí tenemos miradas distintas porque finalmente nosotros, lo que yo siento que fue el corazón de esta reforma, de esta ley de inclusión, tenía que ver con cómo nosotros generábamos condiciones de igualdad o mejores condiciones de integración social. Porque esa es la búsqueda finalmente, y que fueran, efectivamente, no fueran los establecimientos educacionales los que decidieran, sino que lo hiciéramos en conjunto, pero las familias también, porque además cuando se selecciona, que nosotros fuimos los primeros casi en entrar en vigencia en la región de Magallanes, fuimos Magallanes piloto, fue ¿verdad? plan piloto, efectivamente. Fuimos los primeros. Ahora lo que pasa es que ahora viene la metropolitana, entonces ahora por Ahora eso ahí sí. es necesario... Se viene. O están intentando algunos ajustes, pero fíjate que esta, en su minuto, cuando fue votada el año 2015, fue una ley que se votó amplia, por una mayoría amplia. Yo siento que este proyecto nuevo o este intento que se hace no contribuye a la inclusión de los niños y de las niñas, el no considerar además un contexto, porque lo que se intenta es que tengamos igualdad de oportunidades entre los niños y las niñas. Mi hija estudia en un colegio público, fíjate, y lo que existe en los colegios públicos hoy día no es lo que existía hace 20 o 30 años atrás, que donde estábamos todos mezclados, los hijos de los profesionales con los hijos de los obreros, de los trabajadores, lo que se instaló con el sistema de educación que teníamos antes de este sistema, además de que evita el sistema de selección, es que segregamos. Chile es uno de los países que más segrega en materia de educación, y por lo tanto era necesario, según nuestra comprensión, eliminar esa segregación y hacer de alguna manera más inclusiva la educación. Yo creo que lo que se intenta ahora es un retroceso, en mi mirada, por lo menos, en nuestra mirada. Ahí las chiquillas tienen otros, lo único que quieren hablar, acá tienen sus puntos, de hecho yo tengo algunos de ellas. Sí. Pero mira, yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer, que es fundamental, es generar mayores oportunidades. O sea, si un país quiere crecer, nosotros necesitamos potenciar la educación, tener una educación que sea más inclusiva, que permita un desarrollo democrático, y eso no se hace segregando, no se hace excluyendo, y a mí me parece, por lo menos, que este intento de proyecto lo que hace es volver un poco atrás, es retroceder. Claudia, entonces en lo tú que ya hicimos. consideras de que no hay que legislar, no hay que seguir haciéndole detalles a este proyecto. No, para nada. O si sea, sabemos no es que así. hay un 51% de las personas a las que no están conformes con el colegio en el que quedaron, ¿consideras que muchas veces se puede hacer mejoras al proyecto? Pero El absolutamente, ministro- mira, nosotras ¿Por qué se cierran hace las poco puertas, sacaron, entonces, en este sacaron momento? una declaración, creo que eran 20 ex ministras de Estado y subsecretarias del gobierno de la presidenta Bachelet.
Y efectivamente lo que se dice ahí, oye, estamos disponibles, evidentemente todos los proyectos de ley, o todas las leyes hoy día que existen, las normas, son perfectibles, ciertamente, pero tenemos que tener una mirada común en el sentido de que tenemos que considerar que hoy día no podemos castigar a un niño o una niña porque no hay condiciones de igualdad necesariamente para que los niños estudien. Yo le explicaba a mi hija y le decía, mira hija, tu condición hoy día es de privilegio respecto a otros compañeros y compañeras tuyas, porque por ejemplo tú tienes tu propia habitación, tienes tu propia cama y tú me cuentas que tu compañera comparte la cama con su hermana, comparte la habitación con su mamá. Esas condiciones de contexto de alguna manera nosotros tenemos que hacer que desaparezcan a la hora de la educación, Yo quiero- del ingreso a los colegios, para que efectivamente esta segregación que ha existido se termine, porque si no vamos a terminar teniendo nuevamente lo que hemos tenido a lo largo de estos años, niños de una condición en ciertos colegios y niños con otra condición en otros colegios. Yo quiero mencionar que la reforma que que se quiere legislar es una reforma donde en los colegios se incorpora gente de escasos recursos dentro de colegios que son con otro estándar que no sean públicos. Entonces ahí Pero eso estamos está hoy hablando día en la y legislación estamos vigente. Sí, pero estamos hablando de una integración mucho más potente dentro de la educación. Y lo que sí quiero mencionar, que dentro del proyecto que impulsó la expresidenta, hubo algo que yo lo encontré pésimo, a mi gusto personal, porque vi, o sea, muy cercano también el caso de niños que se tuvieron que retirar de colegio. Niños que estaban en colegios subvencionados, que tuvieron que pasar, después no se sabía si iban a ser públicos o privados, y estos colegios pasaron a ser privados, entonces los papás no tenían la cantidad de dinero para pagar la subvención de lo que costaba, que era, no sé, 80.000 pesos o 60, y el colegio iba a partir después al otro año pagando 200. Que tenía que ver con Tuvieron- el lucro, que tenía que ver con todos Pero el lucro aquellos no es malo. establecimientos El lucro que yo no, lucraran. sí, pero el lucro no es malo. Que El en tema Punta- es que creo que en la región de el tema- Magallanes pero déjame fue terminar, uno, fue déjame uno, terminar. fue un colegio, El de tema- todos los colegios sí, que tenemos. yo te estoy hablando de otras regiones y a nivel nacional. Sí. El tema, yo creo que más importante es que los papás puedan tener la decisión de dónde meten a su hijo a estudiar. Pero la tienen. Con la famosa tómbola no la tenían. Es que no la tienen porque no la quedó, tenían, había y más, nunca la había tienen, más pero niños la tienen que porque tú colegios. eliges No, la porque la prelación, tómbola, tú si yo eres vivo el que- cerca de un colegio público donde yo quiero meter a mis niños, porque yo sé que ese colegio tiene buena educación, yo voy a ir y voy a ir a preguntar quizás en marzo, en abril del año antes de que mi hijo empiece a estudiar. Pero con esa tómbola no tenía ningún ¿sabes tipo qué, de Yanira? relación. Yo creo que Déjame eso- terminar. Hay otro ejemplo. Mm. En la televisión salió también un caso de niños que son con promedio de excelencia, o sea, estábamos hablando con promedio 6.9, 6.7, promedio 7, y los niños no podían entrar al colegio que estaba al frente de su casa. ¿Pero por qué? Porque estaba esa famosa tómbola, entonces los niños tenían que viajar de comunas, estoy hablando de casos en Santiago, y eso no es justo. O sea, yo creo que tiene que haber algo relacionado con el mérito, donde los niños que en realidad son buenos alumnos y tienen muy buenas notas, tengan la opción de ingresar al colegio que quieran, tengan la opción de ingresar a un colegio que esté cerca a su casa y que no tengan que andar en una micro, ¿no es Pero cierto?, eso una o existe dos hoy día en la horas. legislación No existe actual. eso. A partir de séptimo básico tú puedes... Con la reforma que hizo la expresidenta, estaba la famosa tómbola y los niños no podían ingresar a eso. Y ese caso, lo que te estaba contando antes, yo lo vi en 10 alumnos que se tuvieron que retirar de un colegio subvencionado en la región de los lagos e irse a otro colegio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no tenían que esperar la famosa tómbola y no sabían si iban a poder ingresar. Y esos alumnos se cambiaron a mitad de año. Y piensa que estos niños que te estoy mencionando no son niños de primero básico, son niños de enseñanza media, donde toda la vida habían estado en este colegio subvencionado. Toda la vida se habían criado con una cierta cantidad de amigos y sus amigos de toda la vida. Y los tuvieron que dejar de un día para otro. Tanto para la familia como para los papás se vieron afectados por esta reforma. Entonces, equidad, igualdad, opciones, yo creo que fue una muy mala reforma, mi punto de vista, ¿ya? Y que en este gobierno lo están tratando de solucionar y dándole mejores opciones a la familia y a los niños. Mira, yo quería opinar ahí que primero tildar de tómbola a algo, ponerle una No caricatura. es una tómbola. Primero, sí, es que además lo que se cruzan aquí son miradas bastante más profundas, que develan además nuestra mirada sobre y nuestros conceptos sobre la desigualdad. Hasta antes de esta reforma, los que elegían eran los colegios, no son los papás. Porque finalmente es el colegio el que te da un número de cupo. que te dejaba o no te dejaba Tú entrar. nos has puesto una serie de ejemplos que no son de Magallanes. Nosotros sabemos aquí que para ir a la escuela Patagonia, hace 10 años atrás, los papás tenían que dormir afuera.
y los primeros entraban, porque la prioridad eran los que venían de primero básico, ¿cierto? Hasta octavo, que los papás querían que hicieran toda su educación ahí. Ni el del barrio, ni el de más allá, no había opción. El colegio es el que elige. En el mejor de los casos, puede ser podría ser por nota. Luego habían colegios que también elegían por la condición social y elegían por religión, por la situación, no sé, de orientación sexual de uno de sus padres. Entonces cada vez iban poniendo como más requisitos a ese ingreso. Entonces yo creo que lo que hay que poner en la mesa son aquellas cosas que nos hagan avanzar como sociedad a la integración. Lo que decía Claudia, nosotros en Magallanes hace 20 años atrás, bueno, 30, cuando yo estudié, nos encontrábamos en el colegio público, el hijo del caballero de la esquina, el del profesional, y por eso también somos una sociedad distinta y nos pone orgulloso cuando podemos compartir sueños comunes y no tenemos una ciudad tan segregada como otra. Y por lo tanto yo creo que la discusión es válida y también transparentar lo que queremos, y no podemos seguir en esta lógica de que colegios para cierta categoría social, para unos este tipo de educación y lo que sobra para los demás. Yo creo que ese es el golpe que dio esta reforma. A mí me preocupa que el esfuerzo no se considere, sobre todo cuando al final de nuestra educación media se mide a través de la PSU, y el PSU que va a medir el esfuerzo que nosotros aplicamos a través de toda nuestra edad escolar, por decirlo, ¿ya? Entonces, yo creo que uno no puede dejar de considerar el mérito que se dejó de lado por sobre otros factores que yo también apoyo, ¿ya? Yo creo que uno tiene que tener el acceso a todo, tener la posibilidad de... Pero es difícil cuando uno quiere acceder y somos más niños que cupos. Y ahí está el problema. Ahora, el dato en la región, cuando fuimos región piloto, el 80%, más del 80% accedió en su en la opción una de las opciones que había puesto. O sea, sin duda hay una brecha aún y que se puede seguir avanzando, pero también hay que mirar esas realidades locales. Yo creo que hoy día también esta vorágine tiene que ver con la inclusión de la región metropolitana al sistema, y eso nos tiene debatiendo en todo Chile, cosas que quizás en algunos territorios, no sé, Puerto Natales es un ejemplo de ello. La educación parvularia es absolutamente gratuita y estatal, no se justifica porque tiene cobertura al 100%. No sé, cada localidad tiene una particularidad. Yo creo que esas cosas también hay que ahí es deber del Estado, y en este caso del gobierno, evidentemente que cuando hay incertezas o inseguridades, generar tranquilidad. Y yo siento que con esto el gobierno no está generando tranquilidad, al contrario, lo que está generando es incerteza. Pero sabes que una de las promesas más allá del gobierno, de que efectivamente las leyes siempre son perfectibles, y que hay que una de las promesas del presidente fue remodelar esta reforma. O sea, fue poder cambiar esta reforma, porque él se vio en la necesidad, dada toda la información que él tenía, y fue lo que él ofreció, poder cambiar esta reforma de educación. Y por eso se eligió. Entonces hay mucha gente que está a favor de este cambio de la reforma educacional, porque piensa que quizás en su inicio puede haber sido muy buena idea, pero la forma en que se concretó después a la gente no fue algo cómodo. Además que las particularidades, como dices tú, de cada región le van la particularidad, también la adhesión electoral del actual gobierno en Magallanes no fue la misma que en el resto del país. Entonces yo creo que hay que cuidar también lo que hemos construido acá. Entonces esta generalización de que el acceso y el romper estas barreras que nos hacen avanzar a la igualdad de oportunidades para los niños y niñas, yo creo que hay que mirarlo con mayor detención, y ese es el reflejo que se dio este día lunes en la Cámara, porque esto que estamos debatiendo aquí finalmente finalmente es lo que gatilla que no se haya aprobado esta idea de más diálogo, y revisemos los datos si es necesario, evidente, pero llevamos de implementación 2 años. De hecho todavía no ingresa a la metropolitana y lo quieren cambiar. Chicas,
les cuento que se nos acaba el tiempo. Pero si nos falta. Estamos muy entretenidos. De esta reforma, de la reforma de la admisión. De todas maneras, les dejo el dato que hoy en día es solo el 51% de las personas a quienes postularon quedaron conforme con su postulación. ¿Vieron? Ese dato es nacional. ¿De dónde viene ese dato? Ese dato es nacional. Porque tenemos que legislar para Chile, no para Magallanes. Entonces, chicas, le agradezco de verdad su participación. Pero nosotros somos regionalistas. venir. Creemos que hay que mirar en detalle cada territorio. Oye, pero ojo yo con creo eso. ahí que también esta campaña que hizo la ministra jugó muy en contra y todo este impasse que se generó esta semana con la utilización de un de las rostro de un niño, 400.000 cartas, datos, correos. esas cosas generalmente, o sea, ¿qué ocurrió? Que encrisparon mucho más el ambiente y el debate finalmente no se centra tampoco en aquello que es lo más importante, sino que empiezan a haber distractores y ahí, bueno, yo creo que hay un mea culpa que también Vamos a tiene que buscar ser. más datos para la próxima. Para el próximo programa. Ante esto los dejo invitados para el próximo jueves a escucharnos en las plataformas de Radio Polar, televisión, internet y radio. Muchas gracias, nos vemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada, con la participación de Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Liz Casanueva. Conduce Florencia Pucci. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Proteja las tuberías y llaves exteriores y nicho del medidor de su hogar con materiales aislantes adecuados. Cuidemos nuestras instalaciones sanitarias. Aguas Magallanes. Esto es por ti. Bus Sur los invita a recorrer los diversos destinos de la Patagonia. Disfruta junto a quienes más quieres de nuestros servicios desde y hacia Puerto Natales. Conoce Toros del Paine con nosotros y destinos internacionales: El Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. No te pierdas nuestro Full Day Paine todos los días. El sueño de la casa propia ahora es una realidad. Todo es posible en los tiempos actuales. Próximo loteo Manuel Aguilar para lograr el bienestar que su familia merece sobre 70 metros cuadrados de moderna construcción. Consulte por su futura vivienda en Miranda Dobson Propiedades. Teléfono 612-3243-31. Mariano Guerrero 0845, Villa Los Flamencos. Momento de hablarles a todos aquellos oyentes que últimamente dicen: mi vida es un completo caos. Aquellos que viven una situación de tormenta, que llegan a sus hogares y se sienten desesperados, que sienten un aburrimiento constante en ese lugar donde usted habita con su pareja, con sus hijos, que en cambio de encontrar tranquilidad, paz y armonía en ese espacio, lo que encuentra son dificultades, problemas, quejas, enfermedades. Infortunadamente, esto empieza a suceder cuando una persona o un hogar es atacado a nivel energético, es atacado por la brujería, por la magia negra, y es que definitivamente hay muchas personas que en este momento a usted no lo quieren ver bien, y menos aún verlo feliz con su pareja, con su familia, en su hogar, porque le sienten envidia, porque no soportan verlo a usted en ese progreso continuo. Estimados oyentes, es importante que a partir de este momento tomen atenta nota de nuestra dirección, de nuestra línea telefónica, porque les quiero decir
que ustedes no pueden permitir que el odio, que la maldad, la venganza y los daños impuestos por terceros empiecen a hacerse realidad en su vida, empiecen a tomar fuerza, a tomar poder y a causar todos estos estragos. Por eso, apunten esta dirección: Armando Sangüesa 1124 entre Errázuri y Fagnano.